Enterré a mi abuela hace 4 meses, pero anoche, cuando apareció en mi sueño, sus ojos tenían la misma luz feroz que tuvieron siempre, y me dijo algo que cambiaría todo. La casa de la abuela Rosa olía a canela y café recién hecho, incluso después de su muerte. Pasé las primeras semanas ordenando sus cosas con esa lentitud que solo da el dolor, tocando cada objeto como si fuera a desintegrarse entre mis dedos. Ella me había criado desde los 7 años, cuando mis padres decidieron que Estados Unidos era más importante que yo. La abuela nunca me habló mal de ellos, pero tampoco los defendió. Simplemente me tomó de la mano y dijo: tú y yo, mija, así será. Y así fue durante 22 años. Vivíamos en San Cristóbal de las Casas, en una casa colonial de muros gruesos y patio interior donde ella cultivaba hierbas que usaba para remedios que, juraba, eran mejores que cualquier medicina del doctor Méndez. Los vecinos la respetaban, las comadres del mercado la consultaban, los niños del barrio le temían un poco, pero también la querían, porque siempre tenía dulces de tamarindo escondidos en los bolsillos de su delantal. La última vez que la vi consciente fue en el hospital. Tenía los labios agrietados y las manos frías, pero apretó las mías con una fuerza sorprendente. Intentó decirme algo. Vi cómo se movían sus labios, pero no salió ningún sonido. La enfermera me pidió que saliera porque necesitaban ajustar el suero. Cuando volví, 10 minutos después, la abuela ya no estaba. Me quedé con esa sensación de interrupción, de frase cortada a la mitad, de conversación pendiente. Los primeros meses fueron extraños. Seguía poniéndole 2 tazas en la mesa antes de darme cuenta. Esperaba escuchar su voz llamándome desde el patio. A veces, cuando barría, encontraba sus horquillas en los rincones y me quedaba paralizada con una en la mano, preguntándome cómo algo tan pequeño podía pesar tanto, pero la vida, como siempre, siguió su curso. Volví a mi trabajo en la biblioteca municipal, retomé las clases de francés que había abandonado, incluso salí 2 veces con Ernesto, el sobrino de don Pancho, aunque ambas citas fueron un desastre porque yo no paraba de hablar de la abuela. Él fue amable, pero entendí el mensaje. El duelo tiene fecha de caducidad para quienes no lo viven. Todo parecía encaminarse hacia una especie de normalidad gris, hasta esa noche. Me acosté temprano, exhausta después de pasar el día clasificando los libros de cocina de la abuela. Cerré los ojos, esperando el sueño ligero y fragmentado que había sido mi compañero desde su muerte. Pero lo que vino fue otra cosa, algo más profundo, más real, y en ese lugar entre la vigilia y la oscuridad, ahí estaba ella, esperándome. El sueño no comenzó como los sueños normales, esos que empiezan a media escena sin explicación. Este tenía un inicio claro. Yo estaba parada en el mercado viejo, el de los domingos, rodeada del murmullo de vendedores y el olor a cilantro y carne asada, pero no había nadie, solo los puestos vacíos con sus lonas ondeando al viento. Entonces la vi. La abuela Rosa estaba junto al puesto de don Chuy, el de las flores, con su vestido azul de los domingos y su rebozo de lana. No era un fantasma traslúcido ni una aparición borrosa. Era ella, sólida y real, con las mismas arrugas en las comisuras de los ojos y el mismo lunar en la mejilla izquierda. Mija, dijo, y su voz sonó exactamente como la recordaba. No tengo mucho tiempo. Quise correr hacia ella, abrazarla, preguntarle 1000 cosas, pero mis pies no se movieron. Era como si el sueño tuviera sus propias reglas y yo solo podía escuchar. Hay algo que no te dije antes de morir, continuó, y en sus ojos había urgencia. Algo que guardé durante 50 años porque prometí no contarlo. Pero ahora que me fui, las promesas ya no me atan. Se acercó un paso, dos, hasta que pude ver las pequeñas venas rojas en el blanco de sus ojos, el temblor casi imperceptible en sus manos. En la casa hay una caja de metal. Está escondida detrás del ladrillo flojo en la pared del cuarto de planchar. Adentro hay cartas, léelas, y cuando lo hagas, ve a buscar a Mateo Salazar. Vive en Comitán. Dile que Rosa Domínguez cumplió su palabra hasta el final. Dile que ahora él tiene que cumplir la suya. ¿Quién es Mateo Salazar? Logré preguntar, y mi voz sonó distante como si viniera de muy lejos. La abuela negó con la cabeza. Las cartas te lo dirán todo, pero apúrate, mija. Algunos secretos tienen fecha de vencimiento y este se está pudriendo. El mercado comenzó a desvanecerse.
Las lonas ondearon más rápido. El cielo se oscureció en segundos. ¡Espera!, grité. No te vayas todavía. Pero ella ya estaba retrocediendo, volviéndose transparente. Siempre te quise como a una hija, dijo, y fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. No lo olvides cuando leas las cartas. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me ahogaría. La habitación estaba oscura y silenciosa. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Me senté en la cama, temblando, con las manos apretadas sobre las sábanas. No fue un sueño normal, fue demasiado nítido, demasiado específico, y la abuela nunca mencionó a ningún Mateo Salazar. Me quedé despierta el resto de la noche, mirando las sombras en el techo, preguntándome si me estaba volviendo loca o si de verdad mi abuela acababa de darme una última misión desde el más allá. Cuando amaneció, tomé una decisión. Iba a buscar esa caja. El cuarto de planchar era el más pequeño de la casa, un espacio estrecho, junto a la cocina que la abuela usaba para guardar la tabla, las sábanas limpias y una colección absurda de botones sueltos en frascos de vidrio. Nunca presté mucha atención a ese cuarto. Era funcional, sin misterio. Pero ahora, parada frente a la pared del fondo con una linterna en la mano, me sentía como una intrusa en mi propia casa. Pasé los dedos por los ladrillos expuestos. La mayoría estaban firmes, cubiertos por una capa fina de polvo y telarañas. Empujé cada uno con cuidado, esperando que alguno se moviera. Nada. Lo intenté de nuevo, esta vez con más fuerza. Presioné, golpeé suavemente, busqué grietas. Media hora después estaba sudando y frustrada. Quizás el sueño fue solo eso, un sueño. El deseo desesperado de mi cerebro por mantener viva a la abuela un poco más. Estaba a punto de rendirme cuando mi mano rozó un ladrillo en la esquina inferior izquierda, casi al ras del suelo. Se movió. El corazón me dio un vuelco, agarré el ladrillo con ambas manos y lo saqué con cuidado. Detrás había un hueco oscuro y dentro, envuelta en un trapo viejo, una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba oxidada en las esquinas y tenía una cerradura pequeña que, para mi sorpresa, no estaba cerrada. La saqué, pesaba más de lo que esperaba. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y abrí la tapa. El olor a papel viejo y humedad me golpeó de inmediato. Dentro había un fajo de cartas atadas con un cordel rojo, fotografías en blanco y negro y un sobre manila con mi nombre escrito en la letra temblorosa de la abuela. Abrí el sobre primero. Adentro había una sola hoja de papel. Paloma, si estás leyendo esto significa que te encontré en sueños. Siempre supe que lo haría. Las cartas son de alguien que amé antes de casarme con tu abuelo. No me arrepiento de nada, pero hay cosas que quedaron sin resolver. Mateo Salazar necesita saber la verdad. Por favor, llévale estas cartas y perdóname por dejarte esta carga. Mis manos temblaban. Desaté el cordel y saqué la primera carta. Estaba fechada en 1974, escrita en tinta azul que se había desvanecido en algunas partes. Querida Rosa, te escribo porque no sé cuándo volveré a verte. Mi padre me envía a la Ciudad de México para estudiar Derecho y aunque le supliqué que me dejara quedarme, no cedió. Dice que un hombre de nuestra familia no puede desperdiciar su vida en un pueblo, pero yo no siento que estar contigo sea desperdiciar nada. Leí carta tras carta. Eran tiernas, apasionadas, llenas de promesas de un futuro juntos. Mateo le escribía sobre sus clases, sobre lo mucho que extrañaba Chiapas, sobre los planes que tenía para volver y casarse con ella. La abuela respondía con igual intensidad, contándole sobre su trabajo en la escuela primaria, sobre las tardes que pasaba esperando sus cartas, sobre el vestido blanco que estaba ahorrando para comprar. Pero entonces, a mediados de 1975, las cartas de Mateo dejaron de llegar. La última carta de la abuela, sin respuesta, decía: Mateo, han pasado 4 meses sin noticias tuyas. Tu madre me dijo que te casaste con la hija del licenciado Ortega. No quiero creerle. Por favor, escríbeme. Aunque sea para decirme la verdad. No había más cartas. Después de esa, solo una fotografía, un hombre joven de traje oscuro, sonriendo frente a una fuente. En el reverso, con la letra de la abuela, Mateo, 1974. El día que prometió volver. Me quedé ahí sentada, rodeada de papeles y secretos, hasta que la luz del sol entró por la ventana y me recordó que el mundo seguía girando. La abuela tuvo un amor antes del abuelo,
un amor que terminó en silencio y abandono. Y ahora, por alguna razón, necesitaba que yo encontrara a ese hombre y le entregara estas cartas. ¿Pero por qué? ¿Y qué se suponía que él debía cumplir? Comitán quedaba a 2 horas en autobús desde San Cristóbal. Salí al día siguiente con la caja de cartas en mi mochila y una mezcla de determinación y miedo royéndome el estómago. No sabía qué iba a encontrar. Ni siquiera sabía si Mateo seguía vivo. Después de todo, había pasado medio siglo. Llegué a Comitán a media mañana. La ciudad era más grande de lo que recordaba, con calles empedradas y casas coloniales pintadas en colores pastel. Pregunté en la terminal de autobuses, en una tienda de abarrotes, en una farmacia. Nadie conocía a un Mateo Salazar. Estaba a punto de darme por vencida cuando una señora mayor en un puesto de tamales me miró con curiosidad. ¿Mateo Salazar? ¿El abogado? No lo sé, admití. Solo sé que vivió aquí hace mucho tiempo. Pues sí, aquí vivía, dijo la señora, limpiándose las manos en el delantal. Pero se fue a vivir a Tuxtla después de que su esposa murió, hace como 10 años, aunque creo que su hijo Sebastián sigue aquí, tiene un despacho cerca del parque. Me dio la dirección y caminé hasta allá con el corazón latiendo fuerte. El despacho era pequeño pero pulcro, con una placa dorada que decía Sebastián Salazar Ortega, abogado. Toqué la puerta y entré. Un hombre de unos 40 años, con lentes y camisa de vestir, levantó la vista desde su escritorio. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a Mateo Salazar, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Creo que es su padre. Sebastián frunció el ceño. Sí, es mi padre. ¿Por qué lo busca? Es complicado. Necesito hablar con él sobre alguien que conoció hace muchos años. Rosa Domínguez. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Sebastián se puso pálido. Se quitó los lentes y los limpió lentamente, aunque no estaban sucios. ¿Rosa Domínguez? Repitió, casi en un susurro. ¿Cómo sabe usted ese nombre? Era mi abuela, dije. Murió hace 4 meses. Sebastián cerró los ojos. Por un momento pensé que iba a pedirme que me fuera, pero en lugar de eso se levantó y cerró la puerta del despacho. Mi padre nunca habla de ella, dijo finalmente, pero sé quién era o quién fue. Cuando yo era niño, lo escuché discutir con mi madre sobre una mujer de San Cristóbal. Mi madre estaba furiosa, gritaba que él nunca la había olvidado, que seguía guardando sus cartas. Yo no entendía nada, entonces, pero después de que mi madre murió, encontré las cartas de Rosa en una caja en el estudio de mi padre. Las leí, todas. Me senté sin que me lo pidiera, las piernas me temblaban. ¿Y qué decían? Que se amaban, que iban a casarse, pero mi abuelo obligó a mi padre a casarse con mi madre, la hija de un socio político importante. Mi padre obedeció, y Rosa desapareció de su vida. Ella se casó con mi abuelo, dije, y fue feliz, creo, pero nunca olvidó a tu padre. Sebastián asintió despacio. Mi padre tampoco la olvidó. Hay días en que lo veo mirando por la ventana y sé que está pensando en ella, pero nunca se permitió buscarla. Decía que ya había causado suficiente daño. Saqué la caja de cartas de mi mochila y la puse sobre el escritorio. Mi abuela me pidió que le entregara esto y que le dijera algo, que Rosa Domínguez cumplió su palabra hasta el final y que ahora él tiene que cumplir la suya. Sebastián miró la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué palabra? No lo sé, admití. Esperaba que usted o su padre lo supieran. Sebastián tomó la caja con manos temblorosas. Mi padre vive en Tuxtla, pero está muy enfermo, tiene demencia avanzada, ya no reconoce a nadie. El mundo se detuvo. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 años. Está en un asilo. Yo lo visito los fines de semana, pero su voz se quebró. Ya no es él. Me quedé sin palabras. Había viajado hasta aquí, había encontrado al hijo de Mateo, había desentrañado parte del misterio, pero el hombre que tenía las respuestas ya no podía hablar. Sebastián me miró con algo parecido a la desesperación. Pero hay algo más, dijo. Algo que quizás usted debería saber. Sebastián fue hasta un archivero metálico en la esquina del despacho y sacó una carpeta amarillenta. Adentro había una sola carta, doblada en 3 partes, con el sobre intacto. La tinta del sobre estaba descolorida, pero aún se podía leer. Para Rosa Domínguez, San Cristóbal de las Casas. La encontré entre las cosas de mi padre cuando lo internamos en el asilo.
explicó Sebastián. Estaba en el cajón de su buró, junto con una foto de una mujer joven que supuse era Rosa. La carta nunca fue enviada. ¿Por qué no? No lo sé. Quizás perdió el valor, o quizás pensó que era demasiado tarde. Me entregó la carta. La abrí con manos temblorosas. La letra era más temblorosa que en las cartas antiguas, pero reconocible. Estaba fechada en 2010, 15 años atrás. Querida Rosa, no sé si alguna vez leerás esto, probablemente no. Probablemente debería quemar esta carta y dejar el pasado donde pertenece, pero tengo 70 años y los doctores me han dicho que mi corazón no durará mucho más, y hay cosas que debo decir antes de que sea demasiado tarde. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 50 años. Me casé con Laura porque mi padre me amenazó con desheredarme, con arruinar a mi familia, con destruir mi futuro. Yo era joven y cobarde, y creí que podría aprender a amarte menos con el tiempo. Pero no fue así. Intenté buscarte después de que Laura murió. Fui a San Cristóbal, pregunté por ti en el mercado, en la iglesia. Me dijeron que te habías casado, que tenías familia. Quise acercarme, pero ¿qué derecho tenía después de haberte abandonado? ¿Qué podía ofrecerte excepto disculpas vacías y arrepentimiento? Pero hay algo más, algo que nunca te dije y que me ha perseguido toda la vida. Cuando dejé de escribirte en 1975 fue porque mi padre interceptó nuestras cartas. Encontró las que me enviabas y las quemó todas, excepto una. En esa carta me decías que estabas embarazada, que era mío, que me esperarías todo el tiempo que fuera necesario, pero que necesitabas que volvieras pronto. Mi padre me mostró esa carta el día antes de mi boda con Laura. Me dijo que si no me casaba, él se aseguraría de que tú y el bebé no recibieran nunca un peso de ayuda, que te haría la vida imposible. Yo no sabía qué hacer, tenía miedo, así que me casé pensando que te protegería manteniéndome alejado. Busqué información sobre ti durante años. Alguien me dijo que habías perdido al bebé, otro me dijo que lo habías dado en adopción. Nunca supe la verdad, y ahora, tantos años después, es demasiado tarde para preguntar. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que lo siento. Siento haber sido un cobarde, siento no haber luchado por ti y siento no haber conocido a nuestro hijo si es que llegó a nacer. Te amé, te amo, te amaré hasta el día en que muera. Tuyo siempre, Mateo. Las lágrimas caían sobre el papel antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Sebastián me ofreció un pañuelo en silencio. ¿Su abuela tuvo un hijo antes de casarse? Preguntó con voz suave. No lo sé, susurré. Nunca me habló de eso, pero entonces recordé algo, un comentario casual que la abuela hizo una vez cuando yo tenía 15 años y me quejaba de los cólicos menstruales. Yo también los tuve terribles, había dicho, sobre todo después de que perdí a mi primer bebé, pero el cuerpo se recupera, mija, siempre se recupera. Nunca le pregunté más. Asumí que hablaba de un aborto espontáneo durante su matrimonio con el abuelo, pero ahora ella perdió al bebé, dije. No sé cuándo ni cómo, pero lo perdió. Sebastián se dejó caer en su silla. Entonces mi padre vivió toda su vida con esa culpa, pensando que había abandonado a su hijo. Y mi abuela vivió con su dolor sin poder contarle la verdad. Nos quedamos en silencio, dos desconocidos unidos por los secretos rotos de nuestros mayores. ¿Qué cree que mi abuela quería que Mateo cumpliera? Pregunté finalmente. Sebastián sacudió la cabeza. No estoy seguro, pero creo que tiene algo que ver con esto, señaló la carta. Quizás ella quería que él supiera la verdad, que no hubo hijo que sobreviviera, que ella no lo culpó, que no sé, que lo perdonó. Pero él ya no puede entenderlo. No, admitió Sebastián, pero quizás usted puede decírselo de todas formas. A veces creo que las personas enfermas de demencia entienden más de lo que parece, algo en el fondo, en algún lugar donde las palabras todavía significan algo. Me ofreció llevarme a Tuxtla ese mismo fin de semana, y aunque no sabía qué lograría visitando a un hombre que no me reconocería, que quizás ni siquiera me escucharía, supe que tenía que hacerlo, por la abuela, por Mateo, por el amor que nunca tuvo su final. El asilo estaba en las afueras de Tuxtla, un edificio blanco de 2 pisos rodeado de jardines bien cuidados. Sebastián me recogió temprano el sábado y manejamos en silencio la mayor parte del camino. Llevaba conmigo las cartas de la abuela,
la carta sin enviar de Mateo y la fotografía de 1974. La recepcionista nos saludó con una sonrisa profesional. Sebastián firmó el registro de visitas y me guió por un pasillo largo que olía a desinfectante y flores marchitas. Nos detuvimos frente a una puerta con una placa que decía Mateo Salazar, habitación 12. ¿Está lista?, preguntó Sebastián. Asentí, aunque no estaba segura de nada. Entramos. La habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba al jardín. Había una cama, una silla, una cómoda con fotografías enmarcadas, y en la silla, junto a la ventana, un hombre anciano miraba hacia afuera sin ver realmente nada. Mateo Salazar debió ser guapo en su juventud. Todavía se podía ver en la estructura de su rostro, en la forma de su nariz, pero ahora era solo un cascarón frágil, con el cabello completamente blanco y las manos temblorosas sobre el regazo. Papá, dijo Sebastián acercándose, traje a alguien que quiere conocerte. Mateo no reaccionó. Sus ojos permanecieron fijos en la ventana. Sebastián me miró con tristeza. Así está siempre. Algunos días dice palabras sueltas, pero hace meses que no mantiene una conversación. Me acerqué despacio y me arrodillé junto a la silla de Mateo. Saqué la fotografía de 1974 y la sostuve frente a él. Señor Salazar, dije con voz suave, vengo de parte de Rosa Domínguez. Ella murió hace unos meses, pero antes de irse me pidió que viniera a verlo. Nada, ni un parpadeo. Continué de todas formas. Rosa lo amó toda su vida, guardó sus cartas, nunca lo olvidó, y quería que usted supiera que ella cumplió su palabra. No lo culpó por lo que pasó, no lo odió, solo lo amó. Coloqué la fotografía en sus manos. Sus dedos se cerraron sobre ella automáticamente, como un reflejo. Y sobre el bebé, seguí, con la voz quebrada. Ella lo perdió. No fue su culpa. Estas cosas pasan. Pero no hubo hijo que creciera sin padre. No hubo niño que se preguntara dónde estaba usted. Solo hubo dolor. Y después sanación. Y después una vida que siguió adelante. Saqué la carta sin enviar de Mateo y la puse sobre la cómoda. Encontramos su carta, la que nunca envió, y creo que mi abuela habría querido que supiera que ella entendió, que no necesitaba disculpas, solo necesitaba que usted viviera su vida sin tanto peso. El silencio llenó la habitación. Sebastián tenía los ojos húmedos. Yo estaba temblando. Y entonces algo imposible sucedió. Mateo movió la cabeza, lentamente, con esfuerzo, bajó la vista hacia la fotografía en sus manos. Sus labios se movieron. No salió sonido al principio, pero luego, apenas audible, como un susurro arrancado del fondo del tiempo. Rosa. Sebastián ahogó un grito. Yo me quedé congelada. Mateo levantó la vista hacia mí. Sus ojos, que hasta entonces habían estado vacíos, mostraron un destello de algo, reconocimiento quizás, o solo un último momento de lucidez antes de volver a la oscuridad. ¿Rosa?, preguntó con voz ronca. No, dije, con lágrimas rodando por mis mejillas. Soy Paloma, la nieta de Rosa, pero ella me envió a decirle que lo perdonó, que todo está bien, que puede descansar. Mateo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y luego, con una suavidad que partió mi corazón, susurró: Gracias. Fue la única palabra que dijo. Después de eso volvió a su silencio, pero algo había cambiado en su rostro. La tensión que había visto al entrar, esa rigidez en la mandíbula, se había ido. Nos quedamos con él una hora más. Sebastián le habló de su trabajo, de sus hijos, de cosas cotidianas. Yo permanecí en silencio, sosteniendo la mano de Mateo, sintiendo el pulso débil pero constante bajo mi palma. Cuando nos fuimos, dejé las cartas sobre la cómoda, todas. Las de la abuela, las de Mateo, la fotografía. Sebastián me prometió que las leería para su padre en voz alta, aunque no entendiera. Creo que cumplió con lo que su abuela le pidió, dijo Sebastián mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Creo que sí, respondí, aunque todavía no entiendo todo, pero en el fondo empezaba a comprenderlo. El sueño volvió 3 noches después de mi visita a Tuxtla. No lo esperaba. Ya había aceptado que el primer sueño había sido único, un regalo extraño del universo o de mi subconsciente desesperado, pero ahí estaba otra vez,
de pie en el mercado viejo, con la misma claridad imposible. Esta vez la abuela no estaba sola. A su lado había un hombre joven vestido de traje oscuro. Reconocí su rostro de la fotografía, Mateo con 30 años menos, sonriente y lleno de vida. Mija, dijo la abuela, y su voz sonaba más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado. Lo hiciste bien. No entiendo, dije. ¿Qué era lo que Mateo tenía que cumplir? La abuela sonrió. No era Mateo quien tenía que cumplir algo, mija. Eras tú. Yo, cuando te dije que Mateo tenía que cumplir su palabra, me refería a que tú debías llevarle mis palabras. La promesa que nos hicimos fue amarnos hasta el final, sin importar qué pasara. Pero él vivió creyendo que me había traicionado, que me había dejado sola con un hijo. Yo viví sabiendo la verdad, pero sin poder decírsela. Ambos cargamos con dolor innecesario. Mateo habló por primera vez. Su voz era cálida, profunda. Necesitaba saber que ella no me odió, que perdonó mi cobardía. Y tú me lo dijiste. Finalmente, después de 50 años, pude escuchar su voz otra vez, aunque fuera a través de ti. Pero él está enfermo, protesté. No puede entender. El corazón entiende lo que la mente no puede, dijo la abuela. Por eso lloró, por eso dijo mi nombre. Algo en él reconoció que finalmente estábamos en paz. Me di cuenta entonces de que estaba llorando en el sueño. Las lágrimas caían, pero no sentía tristeza. Sentía algo más grande, más complejo, alivio quizás, o comprensión. Ustedes se amaron, dije, y ese amor nunca tuvo su final feliz. Tuvo el final que pudo tener, respondió la abuela. No fue el que soñamos, pero fue real. Y ahora, gracias a ti, tuvo su cierre. Mateo extendió la mano hacia la abuela. Ella la tomó y por un momento brillaron como si estuvieran hechos de luz. La promesa era simple, dijo Mateo, que cuando nos encontráramos de nuevo en cualquier vida o muerte que viniera después, nos diríamos la verdad, sin cobardía, sin secretos. Y tú, Paloma, fuiste el puente que hizo posible esa promesa. El mercado comenzó a desvanecerse otra vez, pero esta vez no sentí pánico, solo una calma profunda. ¿Volveré a verlos? Pregunté. La abuela negó con la cabeza suavemente. No lo creo, mija, ya no hay razón para volver. Todo lo que necesitaba decir lo dije. Todo lo que necesitaba resolver se resolvió. Ahora puedo irme de verdad. Te extraño, dije, y mi voz se quebró. Lo sé, y está bien extrañarme, pero también está bien dejarme ir. Mateo y la abuela comenzaron a caminar hacia atrás, hacia una luz que no estaba ahí antes. No era dramática ni cinematográfica, era suave, como el sol de la mañana entrando por una ventana. Cuida la casa, dijo la abuela. Sigue cultivando las hierbas del patio, y cuando encuentres tu propio amor, Paloma, no lo dejes ir por miedo. Prométeme eso. Te lo prometo, susurré, y entonces se fueron, sin más palabras, sin más despedidas. El mercado se disolvió en oscuridad y yo caí en un sueño profundo y sin sueños por primera vez en meses. Cuando desperté, el sol ya estaba alto, eran casi las 10 de la mañana. Me había quedado dormida más tiempo del que había dormido desde la muerte de la abuela, pero esta vez, cuando abrí los ojos, no sentí ese peso aplastante en el pecho. No sentí esa necesidad desesperada de aferrarme a algo que ya no estaba. Sentí paz. 2 semanas después recibí una llamada de Sebastián. Mateo había muerto en su sueño 3 días después de mi visita. El funeral fue pequeño, solo familia cercana y algunos antiguos colegas. Yo fui, aunque no conocía a nadie excepto a Sebastián. En el velorio, Sebastián me llevó aparte. Quiero enseñarle algo, dijo. Me guió hasta una mesa donde habían dispuesto fotografías de la vida de Mateo. Entre las imágenes de su boda, sus hijos, su carrera, había una foto nueva que no estaba ahí el día de mi primera visita. Era la fotografía de 1974, la que dejé en su habitación. Mateo sonriendo frente a la fuente. Debajo de la foto, alguien había colocado una nota escrita a mano. La reconocí inmediatamente. Era la letra temblorosa de la carta sin enviar. Decía simplemente Rosa y Mateo, 1974. Amor interrumpido, pero nunca olvidado. La escribió mi padre, dijo Sebastián con voz suave. El día después de su visita, la enfermera lo encontró en su escritorio con un lápiz en la mano. No podía creer que hubiera escrito algo coherente. Pero ahí estaba. ¿Cómo es posible? No lo sé. Los doctores dicen que a veces pasa.
un último momento de claridad antes del final, un regalo. Miré la fotografía, a ese hombre joven lleno de promesas y futuro, y pensé en mi abuela joven también, esperando cartas que nunca llegaron. Creo que finalmente se encontraron, dije. Sebastián asintió. Yo también lo creo. Volví a San Cristóbal esa misma tarde. La casa ya no se sentía vacía, o quizás yo ya no me sentía vacía dentro de ella. Retomé mi rutina, el trabajo en la biblioteca, las clases de francés, las tardes, regando las hierbas del patio que la abuela había plantado. Ernesto, el sobrino de don Pancho, me invitó a tomar café. Esta vez acepté sin pensar en la abuela cada 5 minutos. Hablamos de libros, de viajes, de cosas mundanas que me hicieron reír. No llegó a nada romántico, pero fue agradable sentir que podía tener una conversación normal sin que el duelo lo tiñera todo de gris. Una noche, mientras clasificaba los últimos libros de cocina de la abuela, encontré una receta escrita a mano en un papel doblado. Era para un pastel de 3 leches, con notas al margen en la letra de la abuela. A Mateo le encantaba este pastel. Siempre pedía doble porción. Sonreí. Había tantas pequeñas pistas de su vida anterior, escondidas en lugares que yo nunca había pensado buscar. Probablemente nunca las encontraría todas, y estaba bien. Algunos secretos podían quedarse secretos. Guardé la receta en un sobre junto con las copias que había hecho de las cartas. Sebastián se había quedado con los originales para el archivo familiar, pero me había dado copias fotográficas de todo. Las guardé en la misma caja de metal donde la abuela las había escondido durante tantos años. Algún día quizás alguien las encontraría y se preguntaría sobre la historia detrás de ellas, o quizás no, quizás permanecerían ahí, detrás del ladrillo flojo, hasta que la casa se cayera a pedazos. Pero por ahora era suficiente saber que la historia había tenido su final, no el final feliz de los cuentos de hadas, pero sí un final verdadero, con verdad, perdón y paz. La última vez que visité la tumba de la abuela, llevé flores de su propio jardín, claveles rojos que ella había plantado años atrás y que seguían floreciendo cada primavera sin importar cuánto los descuidara. Lo hice, abuela, dije en voz baja, arrodillada frente a la lápida. Encontré a Mateo, le di tu mensaje, y creo que finalmente pudo descansar. El viento sopló entre los árboles del cementerio, sonó casi como una respuesta. Me quedé ahí un rato más, sin decir nada, solo sintiendo el sol en la espalda y el olor a tierra húmeda. Cuando me levanté para irme, sentí algo extraño. No era tristeza, ni dolor. Era algo más ligero. Era la sensación de haber cumplido una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. Y mientras caminaba de regreso a casa por las calles empedradas de San Cristóbal, con el sol poniéndose a mi espalda y las montañas recortadas contra el cielo anaranjado, pensé en los amores interrumpidos, en las palabras nunca dichas, en los secretos que cargan las personas hasta la tumba. Pensé en mi abuela y en Mateo, separados por 50 años de silencio, pero unidos al final por un sueño y una nieta dispuesta a escuchar. Y pensé que quizás, solo quizás, el amor verdadero no necesita un final feliz para ser real, solo necesita ser recordado, solo necesita ser honrado, solo necesita al final ser liberado.